Recibimos en nuestra redacción vía Zoom a Igle González Lobato, profesora universitaria, experta en el tema electoral, analista de entorno, y le damos las gracias por además recibirnos vía Zoom en su casa, ¿no? En esta nueva forma de hacer las entrevistas y de comunicarnos en tiempo de pandemia. Igle, para comenzar, acabamos de ver un comunicado de la Unión Europea acerca del tema electoral. Entiendo que usted ya le ha echado el primer vistazo porque ciertamente apenas acaba de salir cuando estamos haciendo este encuentro. ¿Qué opinión le merece la posición de la Unión Europea, que dice que nos va a mandar observación electoral y que tiene algunos cuestionamientos, bueno, algunos no, serios cuestionamientos al tema electoral, a las elecciones convocadas para diciembre? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, José Gregorio, muchas gracias por esta entrevista. La Unión Europea ratifica lo que ha sido su posición frente al conflicto político venezolano, en el sentido en que insiste en que unas elecciones deben ser libres, competitivas, inclusivas, y que debe generar, ellos hablan de equidad entre los factores políticos que participan. Por otra parte, también habría que ver desde el punto de vista de la Unión Europea como observador internacional, que ya tiene que ver de manera igual para cualquier país sobre el cumplimiento de variables estándares que les permitieran a ellos por lo menos un tiempo de 90 días previos a la elección para ejercer esa observación electoral, que no solamente se limita al acto electoral propiamente dicho, como el día de la votación, sino que días antes se instalan en Venezuela para revisar ese preelectoral, luego el acto electoral y luego el postelectoral. Me parece una posición firme del alto representante de la Unión Europea, en donde descarta que cualquier acuerdo del gobierno de Nicolás Maduro con parte de la oposición, me imagino que allí se refiere a quienes están participando en la mesa de diálogo nacional, que no cuestionan la legitimidad de Nicolás Maduro de la elección del 20 de mayo, perdón, del año 18, pero que ahora tampoco cuestionan la legalidad de la elección. Bueno, que ese acuerdo pareciera no ser suficiente para vincular a la Unión Europea en lo que es su previo análisis de lo que debe ser una elección en los términos ya dichos. Pero entonces esto definitivamente le pone plomo en el ala a cualquier resultado que surja de las elecciones convocadas para el 6 de diciembre, porque está en cuestionamiento la legitimidad sin la observación internacional y no pareciera que hay otros factores que pudieran ser, digamos, acompañantes digamos, veladores de que haya un proceso electoral limpio y justo, ¿no? Bueno, habría que preguntarse si el gobierno de Nicolás Maduro pudiera sostener que ya no tiene más nada que perder y tiene mucho que ganar. Bueno, dirá, bueno, yo tampoco celebré las elecciones del 20 de mayo bajo ninguna exigencia nacional ni internacional. Y la legitimidad, pues, le ha permitido avanzar al punto en que estamos hoy nuevamente como un déjà vu, en una encrucijada nuevamente, en un callejón sin salida, frente a lo que es el avance del gobierno de Nicolás Maduro por pareciera que quisiera que esos resultados fueran como una carta de rendición. No solamente terminas de aniquilar a la oposición institucionalmente en la Asamblea Nacional, sino que además pues, elimina la posibilidad de la continuidad de un gobierno interino que ha ejercido Juan Guaidó.
La pregunta que también se plantea en ese momento, o que me planteaba, era, y efectivamente eso implica, en esta circunstancia donde no se van a reconocer esas elecciones, que pareciera la consecuencia del comunicado de la Unión Europea y los países que han apoyado a la Asamblea Nacional, bueno, si efectivamente eso se traduce en una eliminación totalmente del gobierno interino. Y ahí tendríamos entonces que analizar varios escenarios que se pudieran dar, ¿no? Varias posibilidades. Seguro, pero para pasar a ese tema, quería también decirle, de esta mañana veía una entrevista también de Rafael Simón Jiménez, quien decía que la observación nacional es muchísimo más importante que la observación internacional. Y bueno, digamos, en el seguimiento, porque están en el terreno, conocen el patio, y habla de que la Asamblea Nacional de Educación y Ojo Electoral han planteado ser observadores y acompañantes de todo este proceso y que por esa vía también se podrían generar certidumbres sobre el resultado. ¿Qué opinión le merece ese peso entre la observación internacional y la nacional? Bueno, hay que destacar que la observación nacional en Venezuela es bastante buena. Muy buena en el sentido en que ellos tienen técnicos en todas partes, digamos técnicos que saben de auditoría, no todo, pero porque ese ha sido tal vez uno de los problemas que han tenido la observación nacional, que no ha participado en todos los procesos en las auditorías que se han planteado. Eso solamente ocurrió en el año 2015. Por cierto que Ojo Electoral ahora es Observatorio Electoral Venezolano. Y me imagino, y que tiene mucho tiempo que no se le ha permitido, creo que desde el 2015 no se le permite a Observatorio Electoral Venezolano participar dentro de las elecciones. Creo que antes, es más. En todo caso, por muy capaz que tengan el despliegue de los observatorios nacionales o del quien hace observación nacional, no llega a 600. Es más, ellos se unen para unir esfuerzos y recorrer todo el país. Pero evidente que una observación internacional está referida. Mira, la observación internacional se pensó, tuvo sus orígenes en aquellos países que tenían conflictos con el gobierno. La observación nacional está sumamente limitada, sumamente, es más, el informe que la observación nacional hace es un informe que ni es vinculante, no se pueden pronunciar antes del proceso. Esa libertad que tiene la observación internacional, en donde cualquier error que pudiera verse debería corregir, bueno, el gobierno venezolano y el Consejo Nacional Electoral han limitado de alguna manera el libre tránsito por todo el país. Repito, cómo accesar a las auditorías, el momento de la totalización, cómo se hace la totalización. Por ejemplo, en este momento hubiesen podido estar los observadores internacionales presenciando cómo son tomadas las sedes de un partido político como el de Acción Democrática durante los 2 últimos días. Sí, pero el gobierno podría decir, y permítame ser el abogado del diablo, que es la tarea que nos toca a nosotros, podría decir, la observación internacional de la Unión Europea también ya lleva plomo en el ala, porque 6 de los 7 países del grupo de los 7, los más poderosos del planeta, por lo menos de Occidente, han reconocido a Guaidó. Entonces, ya habrían adelantado una, digamos, posición y podrían estar argumentando el gobierno que es una posición sesgada, incluso de la Unión Europea, pensando en que esos países poderosos de Occidente ya tienen digamos, el reconocimiento a Guaidó como presidente interino, cosa que no hace Maduro, evidentemente. Bueno, pudiera ser una visión, pero esa visión no estaría contando con que una cosa son los países
que tiene una relación con el gobierno, y otra cosa es la Unión Europea como un multilateral que en todo caso protege a la sociedad venezolana. En ningún caso la Unión Europea la vincula que estos países hayan reconocido o no a Juan Guaidó, porque de hecho la relación con la Unión Europea sigue siendo reconocida por el propio gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, es más, a veces tú escuchas en esta postura que tú dices muy interesante, abogado del diablo, cómo desde sectores de la oposición se pone en duda la posición del alto representante Borrell porque, bueno, porque viene pues del cargo que ejercía en España y Por su vinculación a la prácticamente... izquierda, digamos. Exacto, y entonces también tú dices, bueno, por eso también refleja un poco de desconocimiento del funcionamiento de la Unión Europea, que en todo caso, pues, es la suma de la voluntad de los países que los conforman y la política del multilateral. Siguiendo con el tema, usted hablaba sobre el tema del reconocimiento del gobierno interino de Juan Guaidó. En este marco, hecho por los países digamos, por buena parte de los países de Europa, el escenario que se sirve luego de un proceso electoral que va a trocha y mocha y que a menos que la pandemia obligue a suspender el evento electoral, todo parece indicar que se va a dar. ¿Cuál es el escenario que usted vislumbra post 5 de enero, luego de que se produzca lo que esperamos que se dé? Sí, lo mejor que puede ocurrir, yo creo, para el país es, y para que la elección sea un mecanismo, una vía de resolución del conflicto, que se tenga más tiempo para replantear la elección, porque en los términos que está diseñada es, como tú dices, a trocha y mocha, ¿no? Es decir, llevándose por delante un montón de variables que son los que garantizan la competitividad y libertad de la elección. Pudiera ocurrir dos cosas. Una, que el gobierno insista en que el 5 de enero se instala una nueva Asamblea Nacional. Creo que ese es el objetivo que tiene el gobierno, porque bueno, porque ha aguantado, digamos, durante estos años de la Asamblea Nacional y ha llegado hasta acá sin que se haya verificado todas las amenazas de sacar a Nicolás Maduro del gobierno. De tal manera que él llega hasta el 5 de enero, instala una nueva Asamblea Nacional. Entonces, allí, ¿qué pasaría? Si no hay una Asamblea Nacional y se prorroga el día de la elección y se prevé que esta pueda realizarse en el primer trimestre o a final de marzo o inicios de abril, por ejemplo, bueno, esa sería una situación totalmente, tal vez la más pacífica, en el sentido en que se mantendría el status quo prácticamente. Incluso algunos podrían decir, bueno, ¿y qué pasaría con la junta directiva de la Asamblea Nacional? Bueno, se podría mantener, o algunos han propuesto, bueno, habría una elección por lo que resta del periodo. No dado ese caso, viene, y pues, claro, ese caso se daría si la elección se plantea de otra manera y vamos a una elección con otras aspiraciones. Ahora, no, la aspiración es que se elimina, que se instale una nueva Asamblea Nacional. Eso conlleva a lo que ya la Junta Directiva de la Asamblea Nacional ha anunciado sobre la continuidad administrativa. ¿Por qué? Porque la continuidad administrativa procede cuando hay el fin del mandato y viene otro mandato. Entonces, esa continuidad administrativa, recuérdense que se operó en el 2013 cuando el Tribunal Supremo de Justicia, flexibilizando mucho el concepto de derecho público, lo aplicó para el presidente reelecto Hugo Chávez Frías, en donde dijo que había continuidad administrativa porque ahí no hubo una fractura del mandato, un término del mandato, sino que continuó.
Si eso es así, entonces aquí llegamos a la gran pregunta: ¿qué va a hacer si hay una Asamblea Nacional instalada el 5 de enero, distinta a la que están hoy en la Asamblea Nacional? Bueno, pareciera que las opciones no son muchas. Todo apunta a que eso sería igual a un gobierno en el exilio, pero pudiera pasar que no haya ningún gobierno en el exilio y decidan quedarse acá, lo que lleva a reflexionar qué haría entonces el gobierno de Nicolás Maduro frente a esa situación. Si es en el exilio, pareciera que tiende a diluirse en la medida en que no hay manera de hablar del exilio de manera positiva para la sociedad. Gobierno en el exilio de suyo niega la elección anterior y se va afuera del país, y la tendencia es que se pierde la conexión con la sociedad. Eso está escrito, no lo estoy diciendo yo, lo dice otras experiencias. Ahora, imaginemos que deciden no irse al exilio y se quedan acá. ¿Qué va a hacer entonces el gobierno de Nicolás Maduro? Porque entonces allí va a pesar... Un gobierno en la cárcel. ¿Perdón? Sería entonces un gobierno en la cárcel. Porque exactamente. Ajá, y entonces tú te preguntarías, y esta reflexión por supuesto la hago acá, porque es que todo te lleva hacia, bueno, libertad pero en el exilio, o en Venezuela pero apresado. Porque si tú te mantienes acá, y esto es un ejercicio que estamos haciendo de reflexión, si tú te mantienes acá, que te vas a mantener en tu casa diciendo que eres diputado, que tú sigues siendo el presidente de la Asamblea Nacional, o incluso que hay un gobierno interino. Entonces, allí el gobierno de Nicolás Maduro va a ser el que se va a tener que enfrentar al espejo, ¿no? Y decir, bueno, entonces, ¿qué hago? Porque, ¿qué hago? ¿Lo apreso? Entonces, la comunidad internacional te va a decir, bueno, pero hemos expresado públicamente y oficialmente que las elecciones, en los términos que lo estabas llevando, no es una elección pensada para resolver el conflicto, sino que desoyes a la sociedad venezolana, a la comunidad internacional, e insiste en imponer una Asamblea Nacional inconstitucional, que por supuesto no lo van a decir ellos, pero que sabemos que se han llevado, digamos que no han respetado la Constitución. Entonces ese problema lo va a tener es el gobierno de Nicolás Maduro. Ya entiendo. ¿Y usted cree que, por ejemplo, en el escenario de una elección, qué sucedería con el reconocimiento de la presidencia interina de Guaidó por parte de la comunidad internacional? Porque tampoco estaría respaldada por, digamos, constitucionalmente, porque no se prevé dentro del texto constitucional esa prórroga al mandato de la Asamblea Nacional. Entonces, claro, es que estaríamos en una situación prácticamente de fuerza, ¿no? Porque de ninguna manera, en ninguno de los casos se estaría ajustando a la Constitución. Estaríamos frente a unos hechos absolutamente novedosos, sin experiencia sobre el asunto, pero en todo caso, Nicolás Maduro mantiene el dominio sobre la estructura del Estado, y lo ha mantenido hasta ahora, que nos pone en una situación muy compleja, que además indeseable, porque esto podría traer una confrontación entre ciudadanos, y sobre todo oye, esto de los radicales, que definitivamente son quienes han tomado pues la rienda del país. Yo comentaba ayer que uno de los errores, de los fracasos, tanto de
del PSUV y esos partidos que lo acompañan, como del llamado G4 que está en la Asamblea Nacional, y esos partidos que lo acompañan, y la Mesa de Diálogo Nacional, y esos partidos que lo acompañan tienen un gran fracaso, que es que ninguno fue capaz de crear puentes para, y estamos nuevamente en esta situación prebélica, ¿no? Y no precisamente abonando hacia una, hacia una solución pues, a la crisis política en términos pacíficos, como se ha querido todo el tiempo. Las encuestas hablan de la desconexión de la clase política con la gente. Y un poco lo que nos acaba de decir usted va en ese sentido. ¿Cuál es el rol en medio de este escenario de esa sociedad civil que busca espacios de negociación, de acuerdo, más allá, que está por encima de los intereses de la clase política, que parece estar definitivamente de espalda? ¿Hay alguna posibilidad de presión, digamos, de la sociedad civil, de otros sectores del mundo político que no tienen que ser los partidos para forzar a la polarización a acercarse y resolver esto? Sí, la pregunta nos lleva nuevamente al comunicado de la Unión Europea, porque el apoyo internacional a la sociedad venezolana siempre es bien visto y no cesa, y siempre es un aliciente y una esperanza. Pero eso no se compara, no tiene la misma proporción con lo que pasa internamente. Tú puedes tener todo el apoyo internacional, pero tú tienes que tener una fuerza interna que empuje y que presione hacia los objetivos elevados que queremos de un gobierno, no pre-Chávez, sino de un gobierno inclusivo, con diferentes fuerzas que nos lleve finalmente pues, a rescatar al país en el pozo, en el hueco en que estamos. Entonces, la sociedad venezolana, aquí cuesta mucho ser independiente, cuesta mucho. La sociedad venezolana también, cómo se organiza frente a lo que ha sido el liderazgo de los partidos políticos. La participación en los procesos electorales es partidista. Mira, uno de los errores del Consejo Nacional Electoral nombrado de la manera que está actualmente es que eso te da una idea de lo que pudiera ser el Parlamento. Por algo, la Constitución establecía que el Consejo Nacional Electoral debía estar nombrado por diferentes sectores o representantes de diferentes sectores de la sociedad, porque tenía que entrar en la negociación. El Consejo Nacional Electoral es un espacio de negociación tanto de los factores políticos, que incluya a factores sociales que inciden en la política venezolana. Entonces, en este momento, la sociedad venezolana pareciera sin estrategia, en donde le cuesta muchísimo entender es decir, se le acusa de abstencionista porque no va a una elección, pero entonces tiene una elección donde sus candidatos no están y la participación prácticamente es de los partidos políticos. ¿Quién de la sociedad civil participa en este proceso electoral? ¿Quién? Cuando nosotros, el grupo de ciudadanos que nos reunimos con una idea, bueno, pero un momento, o sea, yo he trabajado toda mi vida en procesos electorales, entonces pero yo estoy viendo que esta elección no le conviene, no gana nadie, pero ¿quién gana? Vamos a estar en un retroceso, o sea, volvemos otra vez, qué fastidio, otra vez a volar, replantearnos todo. Y cuando introdujimos el amparo, que era el amparo con una acción inconstitucional sobre la parlamentaria, era un poco, fue algo independiente. Entonces, mira, nosotros vamos a dejar por escrito que nosotros no estamos de acuerdo, como aquí se está llevando este proceso electoral. Tampoco estamos de acuerdo en que se diga que aquí no va a haber elecciones. Aquí no va a haber elecciones y yo te voy a contar la estrategia después. En lo absoluto, aquí tiene que haber elecciones, pero las elecciones son... es decir, aquí se ha visto la elección para definitivamente terminar aniquilando al otro, a los partidos políticos y una sociedad en el medio. Es decir, que hacia ese escenario entonces vamos, porque no parece viable que se demoren las elecciones, ¿no?
vamos hacia un nuevo retraso, hacia un retroceso del escenario político venezolano, ¿no? Eso es lo que Fíjate lo que acabas de decir. Nombraste una palabra que es clave dentro del rediseño para resurgir al país, para rescatar lo que es la palabra instituciones. Sí, nosotros, los hombres pasan, tú puedes creer, no importa, el hombre puede ser muy buen profesional y tener unos valores altamente valorados, pero es la institución la que tú tienes que reforzar, es la institución la que te da piso social también. Entonces, el Consejo Nacional Electoral, me acuerdo en aquella entrevista que tuvimos, siempre ha sido la clave siempre fue como una clave, como esa llave que podía iniciar un largo camino, sabemos que hay que andarlo, pero no esto donde entonces nombran a un rector y el rector decide que él se tiene que ir, entonces ¿a quién le pega? No me importa lo que él haga, su conciencia, ya él con su conciencia, pero eso no abona a la institucionalidad del país. O sea, no te duele la institución, ¿entiendes? Justamente le quería preguntar acerca, y quisiera que ahondara en el tema, de cómo, un poco ya cerrando, de cómo ve esas últimas señales que se han dado. La renuncia de Rafael Simón Jiménez, la designación del nuevo rector, Leonardo Morales, dibuja un nuevo escenario y además pareciera que no abona al tema de la confianza. Fíjate, la reinstitucionalización invita a los ciudadanos, independientemente de la preferencia política que tengan. Cuando uno habla de reinstitucionalización, la gente no entiende mucho, ¿no? Y te dice, pero ¿por qué tú hablas de reinstitucionalizar el CNE si el CNE no genera confianza? Ciertamente, pero bueno, tienes que trabajar con los que están allá adentro. Entonces siempre hago el paralelismo con la Universidad Central de Venezuela, que le duele a mucho. ¿Qué pasara si la Universidad Central de Venezuela fuese tomada, yo te apuesto que más de uno saldría a defenderla? Lo que pasa es que el Consejo Nacional Electoral perdió esa conexión también con la sociedad, perdió ese valor de servicio público, de entender que era el garante de la soberanía popular, del poder del pueblo, y todo eso que pareciera muy lugar común. Bueno, pero eso es lo que hace un país. Entonces, a uno le duele el Consejo Nacional Electoral, es un organismo donde yo me formé en temas electorales, donde hay técnicos sumamente brillantes, profesionalmente hablando. Entonces, esto que sucedió es un golpe al Consejo Nacional Electoral como institución. ¿Sí? No puede ser y ojo, perdón, no estoy atacando a nadie, porque incluso el amparo que nosotros introdujimos, yo lo digo 1000 veces, en Venezuela tendemos todos a desprestigiarnos. No puede salir nadie con la cabeza que se la cortan, ¿no? Entonces, no, vamos a tratar de hacer las cosas diferentes. Vamos a hablar de los actos, de lo que hacen. Entonces, los actos son los que son inconstitucionales. Bueno, los actos que se cometieron para el nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral, a quien termina fracturando más de lo que ya estaba, es el propio Consejo Nacional Electoral, que es tan importante para el rescate de las variables democráticas del país. Ahora el rector dice en su salida, y averigüen los periodistas las sospechas sobre la empresa Scler, que es la que va a dar las nuevas máquinas, y bueno, yo me voy porque yo no descarto que sea diputado, y desde allí yo voy a pelear las condiciones electorales. ¿Tú has visto tamaña? O sea, ¿a quién le puede convenir eso? ¿A quién le conviene eso? Mira, yo se lo diría, eso es lo que hunde al Consejo Nacional Electoral. Se supone que cuando los designaron, es más, uno termina diciendo, bueno, con ellos, ¿por qué no le pegas a los rectores del CNE? ¿Por qué? Porque terminas diciendo, bueno, al final, si hay que sentarse a negociar, tienes que negociar con ellos. Pero ¿en qué cabeza te cabe que tú sales, le tiras esa gran sospecha, ese saco de duda sobre el Consejo Nacional Electoral y dice que te vas a la acera de enfrente porque desde allí tú vas a pelear las condiciones electorales? Luego designan a una persona que es experta en automatización, como es Leonardo Morales,
una persona a la que personalmente aprecio mucho, y él lo sabe, pero yo no estoy juzgándolo como la persona, que puede ser mi mamá, puede ser el hijo mío, pero no formó parte de ese acuerdo que era necesario, y que ese acuerdo era lo que le iba a dar fortaleza en caso que ocurriera algo como lo que le ocurrió a Rafael Simón Jiménez. En todo caso, entonces ahorita todo está, no porque, bueno, porque formaba parte de un partido político. No, yo no creo que sea exactamente el partido político, es que simplemente no estaba dentro de los suplentes, pero entonces no hay constitución posible y tú no puedes pensar que la constitución es lo que se genere de un pacto del gobierno de Nicolás Maduro con unos partidos políticos, sean los partidos que sean. Eso no puede ser. Entiendo. Para finalizar, Egle, le pregunto lo que nos preguntan a todos los periodistas. 6 de diciembre, ¿se vota o no se vota? Sí, esa pregunta siempre cuando terminan las entrevistas me la hacen, ¿no? Yo no soy abstencionista, para nada. Y yo participo en el proceso electoral y participaré el 6 de diciembre. Ahora, votar o no votar, eso es un derecho y cada quien lo hará como desee. Yo lo que sí no creo es que uno debe seguir a los partidos políticos sin pensar que desde la sociedad civil también se pueden dar propuestas. La participación y velar y dejar claramente que este proceso, tal como está proyectado, no le sirve a la sociedad venezolana, no le sirve a la resolución del conflicto político. Yo seguiré participando y es a lo que yo invito, participen de la manera que ustedes crean conveniente, participar. Ahora, votar o no, ese es su derecho. Usted verá qué hace ese día frente a la máquina de votación, si es que llega allí. Bueno, muchísimas gracias, Egle, por recibirnos y por compartir este momento con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.